Verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Pero antes de ir adelante, tenemos que ver que ese fundamento ya esté, ¿verdad? Y nos da ejemplos de 3 pares de fundamentos. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios. Doctrina de bautismos, imposición de manos. Resurrección de los muertos, juicio eterno. ¿Cuántos son? 6. ¿Los puede decir conmigo? Para que ya se los lleve de memoria, ¿no? Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios. Doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Ya lo vamos a quitar de allí, así que ¿ya se lo aprendió? ¿Sí? A ver, ahora sí, gracias. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Todavía está dubitativo. Otra vez. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Estamos estudiando el de la imposición de manos. Ya vimos el arrepentimiento de todas las cosas que no nos pueden salvar, que no nos sirven para nada. Ya vimos que la fe en Dios es una entrega y que esa entrega tiene que crecer y ser cada día más capaz de soportar las pruebas. Vimos la doctrina de bautismos como la inmersión en agua, que es la manera en que yo digo, sí, quiero ser un discípulo de Jesús, creo en Jesús. Y la imposición de manos es la que sigue, ¿no? Y entonces ahí nos quedamos el domingo pasado. Cuando la Biblia habla de imposición de manos, lo habla para varias cosas. Por ejemplo, para bendecir. Allá en el libro del Génesis, Jacob pone sus manos sobre sus hijos, incluso sobre sus nietos, los 2 hijos de José, y los bendice. Se dice que en el Evangelio que traían los niños a Jesús y Jesús poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, a través de la imposición de manos, se oraba implorando la bendición de Dios. Esa es una función de la imposición de manos. Otra función es la sanidad. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y vemos que Jesús sanó a los enfermos poniendo sus manos sobre ellos, como lo dice Mateo, que Pedro y Pablo también sanaron enfermos con la imposición de manos, como está registrado en Hechos. También la imposición de manos se usa para reconocer tareas o ministerios. Allá en Hechos 13:3 dice que cuando el Espíritu Santo escogió a Bernabé y a Pablo, la iglesia les impuso las manos y los envió, ¿no? Entonces hay varias razones de por qué se imponen las manos. Pero ninguna de estas es doctrina básica. La doctrina básica tiene que ver con salvación. No me va a decir que es una doctrina básica que pone las manos para pedir una bendición para alguien. Ni incluso la sanidad, que es para todos y que Dios puede usar a cualquiera de nosotros para una oración de sanidad, pero no es doctrina básica. O el reconocimiento de ministros no es doctrina básica. Ahorita vamos a ver entonces a qué se refiere Hebreos 6 cuando coloca la imposición de las manos en la doctrina básica. Pero antes quiero decir que también hay que tener cuidado de no abusar de la imposición de manos. A veces se tienen creencias raras, ¿no?
La primera es que las manos fuesen una especie de ductos por los que sale energía o entra energía. Si usted piensa eso, pues va a tener que inscribir a un curso de Reiki, porque eso no está en la Biblia, ¿verdad? Cuando usted ora por un enfermo, la verdad es que no le está pasando su calor y su energía positiva y todo. No es por eso que la persona va a sanar. Cuando usted levanta las manos, no es que va a recibir una energía que aunque no veamos, ahí le está entrando por las manos, como las caricaturas de algunos superhéroes, ¿no? Tampoco con las manos podemos hacer eso. A ver, extiendan sus manos y todos la extienden como si ya todos juntamos la energía y pues, le va a caer al que estamos orando, ¿no? O pues, vamos a orar por alguien para reconocerlo como ministerio y entonces le estamos pasando la unción y la tarea y la doble unción y la triple unción. No, nada de eso. Entonces, ¿para quién ponemos las manos? Bueno, acuérdense que en el cristianismo tenemos una religión del espíritu, no de cosas materiales. Cuando tenemos signos, son solamente eso, símbolos, como la cena del Señor, ¿no? El pan. A veces tomamos la cena del Señor como si eso que vamos a tomar, el pan y el vino, es tan especial que tengo que estar muy preparado. Y ya dijimos que predicamos más de que mejor no la tomes que invitar a que las personas lo tomen, ¿verdad? No es que el pan y el vino son muy especiales, lo especial es que vamos a comer juntos. Lo mismo el agua del bautismo, no es que el agua es especial, es agua bendita, no. Me tocó dar una plática en una parroquia, ¿no? Y me llamó mucho la atención un tinacote que decía agua bendita. O sea, ya hasta por tinaco, ¿no? No. No es el pan, no es el vino, no es el agua, no es el aceite, no es la imposición de manos. Esos son símbolos. La imposición de manos es un símbolo de la oración intercesora, de la solidaridad que tengo con una persona para que juntos le pidamos a Dios una cosa. Y quien se deja imponer las manos también está manifestando sujeción, disposición para entregarse, para recibir. Entonces, eso es lo importante de la imposición de manos, ¿eh? No, aquí no tenemos doctrinas mágicas. ¿Por qué? Porque no están en la Biblia nada que tenga que ver con magia. Son solamente símbolos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, no impongas de ligero las manos. Hay quien dice, ya ves, no eres por cualquiera, porque se te puede pasar un demonio. Bueno, primera, la Biblia sí dice que Jesús puso las manos sobre los enfermos, pero nunca dice que puso las manos sobre los endemoniados. Es curioso, ¿no? Y no porque le fueran a pasar los demonios, sino porque lo que Jesús hace al poner las manos tiene que ser sobre una persona consciente que quiere recibir algo. En cambio, en la liberación de un demonio, se supone que la orden de salir se le está dando al demonio, no a la persona que normalmente no está siquiera consciente. Jesús, ni hay ejemplos en la Biblia de imposición de manos para endemoniados, no sé si se ha fijado. Para enfermos, sí. Pero cuando Pablo dice, no impongas de ligero las manos, no comuniques en pecados ajenos, no quiere decir que se me van a pasar los pecados del que estoy orando, porque entonces pues habría que tener temor por todos lados, ¿no? A ver quién me va a imponer las manos, ¿no? Y como yo no sé su vida entre semana, no me vaya a pasar ahí un pecadote, un chamuco de mentira, un chamuco de adulterio. Acuérdense que no hay eso, ¿verdad? Y viceversa, ¿no? ¿Por quién voy a orar? Tengo que orar por alguien que está muy limpio para que no me vaya a pasar algo malo, pues entonces no, mejor no oro por nadie. Lo que Pablo está diciendo allí a Timoteo se refiere a la imposición de manos para reconocer ministros. Y lo que significa es que no nombremos, no reconozcamos públicamente a alguien si no nos consta que lleva una vida recta. Porque si ahorita decimos, vamos a orar por fulanito porque va a ser diácono,
y todos saben que trae un pecado del que no se quiere arrepentir, entonces van a pensar que todos estamos de acuerdo y que no hay problema que tenga ese pecado, puesto que le estamos dando un nombramiento. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: no lo hagas con ligereza, prueba primero la vida y luego nómbralos, ¿no? Pero no está hablando de que se pasen los pecados así como si fuéramos, ¿qué será? Cables de electricidad o una cosa así, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando está diciendo en el mismo plano de lo fundamental: arrepentimiento, fe, bautismo, imposición de manos? Llama la atención, ¿verdad? Que lo ponga en ese mismo terreno. Lo cual nos va a devolver a Hechos 8, que comenzamos a exponer el domingo pasado. Hechos 8, verso 14, que dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya se lee. Fíjese, qué interesante el versículo 17. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando la carta a los Hebreos coloca una de las razones de la imposición de manos entre las doctrinas fundamentales, se está refiriendo a esto que todos los nuevos creyentes recibían después de su bautismo en agua. Alguna vez hemos dicho que la predicación del Evangelio era como un paquete completo, ¿no? Arrepiéntanse, dice Pedro, bautícense, estoy en Hechos 2:38, ¿no? Arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Hoy normalmente no predicamos ese paquete triple. Creo que no predicamos ni la primera parte, porque en vez de decir arrepiéntanse, mira, por favor, entrégate a Jesús porque te va a resolver todos tus problemas. No. Así no era. Número 1, arrepiéntanse. Con todos los consejos que ya nos dio el hermano Arturo, ¿verdad? Número 2, bautícense en agua. Inmediato, eso ya lo tocamos. 3, recibirán el Espíritu Santo. Y entonces aquí nosotros leemos que los habitantes de Samaria creyeron a Felipe, que predicaba el Evangelio de Cristo, y se bautizaron. Pero algo pasó. Los apóstoles Pedro y Juan vinieron y pusieron las manos ¿para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. No el Espíritu Santo a secas, porque el Espíritu Santo ya está actuando desde que escuchamos el Evangelio. Nuestro hermano Arturo nos acaba de explicar que Él es el que convence cuando escuchamos el Evangelio. Sino el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el libro de Hechos habla de la promesa del Espíritu, de la llenura, de recibir o de descender el Espíritu Santo, siempre se refiere a lo que desde el capítulo 1 quedó bien claro. La promesa que oísteis de mí, dice Jesús, ustedes seréis o serán bautizados en el Espíritu Santo. A eso se refiere. Entonces, de acuerdo al verso 17, los apóstoles ponían las manos sobre aquellos recién bautizados y ellos, los bautizados, en agua, recibían el Espíritu Santo. El verso 18 dice: cuando Simón vio
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es muy interesante la frase de lo que vio Simón. Valdría la pena como subrayar esa frase porque es categórica. Simón vio, ¿qué cosa vio? Que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo. Y el siguiente verso, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿cuántas veces se dice en este pasaje que es la imposición de manos para compartir el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces se dice? 3. A ver, verso 17. Verso 17. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Primera vez. La segunda vez que se afirma esta verdad es el verso 18. Simón vio, le consta, es testigo Simón, de que por la imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo. Y la tercera vez, denme el poder para que yo pueda hacer lo mismo, que cuando imponga las manos, las personas reciban el Espíritu Santo. Si el pasaje nos dice 3 veces que a las personas que se habían bautizado en agua se les imponían las manos para que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo, entonces tiene que ser algo que nos quede muy claro. Lo dice 3 veces, ¿o no? Entonces, cuando la carta a los hebreos se refiere a una doctrina básica relacionada con imposición de manos, se refiere a esto, que es lo que los recién convertidos recibían. Ahora, es mucho lo que tenemos que compartir, ¿verdad? Pero quede claro, en primer lugar, que aunque son los apóstoles, no es exclusivo de los apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? Allá en Hechos 9, no lo busque, pero usted lo recordará después, ¿cómo recibió Pablo este bautismo del Espíritu Santo? Por la imposición de manos ¿de quién? De Ananías. ¿Quién era Ananías? Ananías Pérez. Sí, Pérez, porque no sabemos cómo se apellidaba. Pero lo que quiero decir es que Ananías no era ni un diácono, ni un pastor, ni mucho menos un apóstol. Y sin embargo, pudo poner sus manos en Pablo, orar con Pablo para que él recibiera el Espíritu Santo. Quiere decir que cualquier hermano que lo ha recibido puede compartirlo. No es una prerrogativa exclusiva del apóstol ni de la confirmación del obispo, porque es el equivalente sacramental del bautismo del Espíritu Santo, es la confirmación que hace el obispo, ¿no? Pero de acuerdo al texto como el que les cito de Ananías, Ananías no era un obispo, Ananías no era un apóstol. Y fue a orar por alguien que iba a ser un personaje muy destacado, ¿no? No era como para haber dicho, a ver, no, mira, este va a ser el gran San Pablo. Y que por el gran San Pablo, pues vengan cuando menos los 12 apóstoles, ¿no? No que ese Ananías, ¿quién es ese Ananías? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos el Espíritu Santo y si lo hemos recibido, podemos compartirlo. Pero recuerde, el Espíritu Santo, desde que escuchamos el Evangelio, ya está actuando en nosotros y nos hace nacer de nuevo. Desde que nos hace nacer de nuevo, Él vive en nosotros. Eso no lo estamos negando. Quiero subrayar porque muchas veces dicen, no, es que el Espíritu Santo yo lo tengo desde el día en que creí. Sí, de acuerdo, nadie está negando eso. Pero hoy estamos hablando de otra cosa diferente. Ese Espíritu que tú recibiste desde el día en que creíste, te gobierna, te ha llenado. Puedes decir que estás sumergido en Él, porque bautismo quiere decir inmersión. Así que bautismo en el Espíritu Santo tendrá que significar estar sumergido en el Espíritu Santo. ¿Estará usted de acuerdo conmigo
que si consideramos al 100% de cristianos y que por ende tienen el Espíritu, sin embargo, una gran mayoría es carnal o no. Si tenemos 100 cristianos, los que usted escoja, al azar, en una librería cristiana, ¿cuántos están llenos del Espíritu Santo de esos 100 cristianos? ¿Verdad que está de acuerdo conmigo que muy pocos? Entonces, cuando la Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo, no está negando que usted lo tenga, sino que usted necesita permitirle al Espíritu Santo una llenura, un gobierno, una plenitud que le permita vivir como hijo de Dios. La conversión nos hace hijos de Dios, pero el bautismo del Espíritu Santo nos capacita para vivir como hijos de Dios. ¿Es posible entonces ser un cristiano convertido, bautizado y no estar lleno del Espíritu Santo? ¿Es posible? Acabamos de poner un ejemplo práctico, pero por favor lea el versículo 16. Estas personas, dice la parte final del 16, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Eran cristianos? ¿Sí o no? No me va a decir que quién sabe, porque, bueno, que haya habido uno no auténtico, de acuerdo, pero no es el caso que todos eran falsos cristianos, sino eran personas que habían creído y se habían bautizado en el nombre de Jesús. Sin embargo, ¿qué? No había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Ve? Quiere decir que la experiencia de conversión y la experiencia del bautismo del Espíritu Santo son dos experiencias diferentes, que se pueden dar juntas, ojalá que sí, que siempre se dieran juntas, pero no siempre se dan juntas. Aquí es un caso en donde se dieron en momentos distintos, porque fue uno el momento en el que Felipe los bautizó y otro el momento hasta que Pedro y Juan vinieron e impusieron las manos sobre de ellos. Son dos momentos diferentes. Ahora, lo que estamos viendo son las doctrinas fundamentales y que queremos dejar bien cimentadas. Por tanto, la invitación es para que usted diga, yo ya creí en Jesús, ya me arrepentí de mis obras muertas, las malas, las buenas, las religiosas, las meritorias, ¿ya me arrepentí? Segundo, ¿tengo una fe auténtica en lo que Dios ha hecho? ¿He aceptado el perdón de mis pecados? ¿Ya me bauticé en agua? Vaya paso por paso y corroborando que cada uno de esos usted ya lo tiene. Pero ahora pregúntese, ¿soy una persona que ya vive en la plenitud del Espíritu Santo, que está bautizada con el Espíritu Santo? Seguramente habrá hermanos aquí que digan, yo no me he bautizado en agua. Por favor, indíquenos para que pronto preparemos unos bautismos. Pero también habrá muchos hermanos que hoy digan, y seguramente son más los que van a decir, no estoy bautizado con el Espíritu Santo. Y tenemos que orar para que eso suceda. Entonces Pedro y Juan oraron, ¿no? Y es precisamente el 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Como dije, el bautismo del Espíritu Santo, porque a la persona del Espíritu Santo, pues, él ya había actuado en ellos desde antes. En Hechos capítulo 19, tenemos también un ejemplo. El verso 2, Pablo le hace una pregunta a unas personas que están estudiando la Escritura. Fíjense la pregunta.
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, ¿por qué si creer es automáticamente recibir el Espíritu Santo, la pregunta sale sobrando, ¿no? No tiene sentido la pregunta. Pero como es posible recibir el Espíritu Santo cuando se cree o no, Pablo tiene que hacer esa pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos contestan, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ahora, hay que matizar esta pregunta y esta afirmación, esta respuesta. No se trata del Espíritu Santo en sí, sino del bautismo con el Espíritu Santo. Porque estos discípulos, a los que Pablo les pregunta, eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Podrían haber dicho, nunca hemos oído que hay Espíritu Santo? ¿Qué es esa doctrina? No pueden haber dicho eso. ¿Por qué? Porque eran estudiosos de las Escrituras y en las Escrituras el Espíritu de Dios se menciona por todas partes. Segundo lugar, porque su maestro Juan el Bautista había enseñado, el que viene tras mí los bautizará con Espíritu Santo. Entonces, cuando dicen no hemos oído que hay Espíritu Santo, lo que quiere decir realmente es no hemos oído que ya haya descendido el Espíritu Santo, o que ya haya llegado ese bautismo con el Espíritu Santo que Juan predicó. Eso es lo que ellos no saben. Entonces Pablo se regresa hasta hablarles de Cristo, y en el verso 5 dice, cuando oyeron esto, cuando oyeron de Cristo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Diríamos que pues hasta allí se podría acabar el relato, ¿no? Ya entró al agua, ya creyó, ya confirmó su salvación, ya salió mojado, quiere decir que no hay duda de que simbolizó su muerte y su resurrección. Pero el relato no acaba allí, sino que, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, no para la conversión. Las manos no se tienen que imponer para la conversión. No está hablando de la misma cosa, perdóneme. Y si no está de acuerdo, pues aguántese. Aguántese. Lo que quiero decir es que no le cambie, porque pues, si está en el video, va a decir, ya me voy a otro canal. No, me refiero a que no importa. Acuérdense que hemos insistido, si no estamos de acuerdo en todo, no pasa nada. Lo que sí me gustaría es que se quede con dudas, que lo medite, que lo piense seriamente, ¿no? Porque se pueden contestar así ligeramente los cuestionamientos, pero ¿por qué la imposición de manos después de bautizar en agua? La conversión no se imparte por imposición de manos, ¿estamos de acuerdo? Para que usted invite a una persona a creer, no tiene que imponerle las manos. Después de bautizados, Pablo les impone las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Ve el paquete triple? Pablo les habla de Cristo, los bautiza en agua y luego les impone las manos para que reciban el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ahí está con toda claridad la experiencia o bendición que Dios quiere que tengamos y que nos remite al primer capítulo del libro de los Hechos, dada su importancia. En Hechos capítulo 1, Jesús ya ha resucitado, se ha aparecido por 40 días a sus discípulos y está a punto de irse. Hoy diríamos por más de 2000 años, ¿no? Está a punto de irse 2000 años. ¿Usted qué le diría a alguien a quien no va a ver en 2000 años? Pues le diría lo que considere lo más importante, ¿no es cierto? Y esto es lo que dice Jesús. Verso 4. Estando juntos les mandó
que no se fuesen de Jerusalén. Por fin, Señor, nos dijiste que vayamos hasta lo último de la tierra. Y ahora nos dices que no nos vayamos de Jerusalén. ¿Sí? Van a ir hasta lo último de la tierra, pero antes, ¿qué tienen que hacer? Esperar la promesa del Padre. Tienen que esperar la promesa del Padre. Cuando nosotros llegamos a Cristo, recibimos la vida eterna. Ahora tenemos por delante un camino para vivir una vida cristiana, para ser testigos del Evangelio, para servir a la iglesia. Pero para todo eso necesitamos antes una cosa, la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? La promesa del Padre está, por ejemplo, anunciada en las palabras del profeta Joel, allá en su capítulo 2, del 28 al 32. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa es la promesa del Padre. Una promesa que también Juan predicó, Juan el Bautista. Hace rato lo mencioné. Este es el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús. Es el que viene tras mí. Yo los bautizo en agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y entonces Jesús añade la promesa, dice, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo anunció Joel, lo anunció Juan el Bautista, lo predicó Cristo antes de su muerte, se los recordó después de su resurrección y les dijo, espérense hasta que reciban la promesa. ¿No es cierto? ¿Es importante o no es importante? Es muy importante. Fíjese que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y cuando Jesús era niño y cuando Jesús era joven, ¿usted estará de acuerdo conmigo que el Espíritu Santo estaba con él? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos milagros hizo Jesús antes de su bautismo en agua? Ninguno. ¿Por qué? Porque en el bautismo en agua hubo algo diferente. El Espíritu Santo le ungió de una manera diferente. No es que Jesús no tenía relación con el Espíritu Santo. Acabo de decir que fue engendrado por Él. Que Jesús creció en gracia y en sabiduría, con el Espíritu acompañándole siempre. Pero cuando el Espíritu Santo le bautizó, también en su bautismo en el Jordán, entonces Jesús empezó una tarea. Ahora era el ungido. Nosotros también somos creyentes y el Espíritu Santo vive en nosotros, pero necesitamos este bautismo, necesitamos esta unción para empezar una tarea ahora en un plano diferente. Los discípulos no lo entendieron y ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta llenura del Espíritu Santo es lo que la iglesia está necesitando. ¿Cuándo esperar una llenura del Espíritu? ¿Cuándo esperar un avivamiento? Yo no sé si a usted le duele ver el mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo se predican tantas mentiras? ¿No? La vacuidad que tienen las personas y que tratan de llenar con cualquier cosa. Estas ideologías que esclavizan a las personas y cuántos argumentos que cada vez las alejan más de Dios. Hoy que venía en el metro encontré uno de esos carteles de gran formato que cuestan mucho dinero y pagado por el gobierno de la ciudad, donde dice que somos una ciudad arcoíris. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos una de las ciudades en el mundo donde la homosexualidad encuentra un paraíso.
Es decir, ¿le duele a usted cómo está el mundo? ¿Le duele a usted ver cómo está la iglesia? Llena de pecados, de carnalidad, de doctrinas falsas, de divisiones. ¿Nos duele eso? Si no nos duele, estamos más mal de lo que pensamos nosotros también. Nos tiene que doler, porque si somos indiferentes, quiere decir que no estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando esa situación de la gente, de las familias, de la nación nos duele, no tenemos que tomar actitudes equivocadas, como la de resignarnos y encerrarnos en nosotros mismos y decir, pues cada vez todo va a estar más mal, así que yo por acá me quedo. Tampoco es la actitud de condenar a la gente y reclamar, porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Nuestro camino es otro. Nuestro camino es clamar y decirle, Señor, llénanos del Espíritu Santo, porque te necesitamos. La iglesia te necesita, el mundo te necesita. Tiene que ser un deseo, un hambre, un clamor, un anhelo intenso, profundo, de ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que los cristianos debemos de tener. A veces la iglesia está distraída pensando que ¿cómo vamos a alcanzar el mundo para Cristo? Si nos abrieran el radio y si nos abrieran la televisión. Dios quiera que no. Porque los que ya tienen el radio y la televisión están predicando falsedades. No necesitamos en primer lugar el radio y la televisión. Necesitamos puestos políticos. No necesitamos en primer lugar puestos políticos. Necesitamos más dinero, más finanzas para hacer más campañas, más programas. No necesitamos más dinero. Perdónenme. Porque un día Pedro y Juan pasaron frente a un cojo que pedía limosna y le dijeron, míranos, no tenemos plata ni oro, no necesitamos más dinero. Lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando no había ni radio ni televisión, los apóstoles alcanzaron el mundo para Cristo. Y cuando no tenían dinero, cuando dijeron no tenemos plata ni oro, alcanzaron el mundo para Cristo. Y cuando no tenían puestos ni influencia política, no la necesitaron, alcanzaron el mundo para Cristo. Ciertamente muchas veces la semilla fue regada, la semilla del Evangelio, para su crecimiento fue regada con la propia sangre de los predicadores. Pero para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Restaurarás el reino a Israel? El Señor les dice, eso no les interesa a ustedes. Ustedes tienen otra tarea. Ustedes pongan la atención en lo que está en el verso 8. Pero recibiréis poder. Esto es lo que la iglesia necesita. Nosotros necesitamos ser una iglesia de poder, cristianos de poder. Y no porque anhelemos el poder, Todo el que anhele el poder no lo va a recibir. Solo puede recibir el poder el que se ha negado a sí mismo, porque el poder tiene un objetivo, y el objetivo es: me seréis testigos. El objetivo del poder es ser testigos, y la primera y la fundamental manera de ser testigos es el amor. Pero ¿cómo ser testigos? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No el Espíritu Santo como tal. Él ya estaba con los apóstoles desde antes. ¿Recuerda? Jesús incluso había soplado sobre ellos y les había dicho: reciban el Espíritu Santo. Pero se refiere a lo que los versos 4 y 5 nos acaban de decir. La promesa, el bautismo con el Espíritu Santo. Ustedes recibirán poder cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo, y entonces
me serán testigos. Y ahora sí, testifiquen en Jerusalén y luego vayan hasta lo último de la tierra. Pero no se vayan de Jerusalén hasta que lo reciban. Una vez que lo reciban, entonces vayan. Y esto es lo que nosotros estamos necesitando. Los cristianos que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, necesitamos permanecer, buscar cada día esa entrega total de nuestro ser para permitir la llenura. Mi experiencia en este sentido fue hace muchos años. 27 de julio de 1974, lo recuerdo perfectamente bien, porque mi vida cambió por completo. Pero los que no lo han recibido también necesitan seguir orando y nosotros necesitamos seguir orando, intercediendo, imponiendo las manos, porque así se llama la doctrina, ¿no? Para pedir al Señor que bautice con su Espíritu Santo a todos los que anhelan este poder para ser testigos. No es el poder por el poder. El poder no es un fin. El poder es una herramienta, es un medio para alcanzar un fin, y el fin es ser testigos de Cristo, glorificar a Cristo, que el nombre de Dios sea santificado, sea honrado, sea conocido. Y cuando vemos entonces a un mundo perdido y a una iglesia tibia, a una iglesia que ha perdido el rumbo, buscando recursos materiales para hacer su tarea, tenemos que recordar que ese no es el camino. Lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Así que, hermanos, yo creo que esta reunión la vamos a terminar con oración, porque si no, no tendría sentido, no tendría aplicación. Si usted recuerda, el domingo pasado le dije, empiece a orar, empiece a buscar y a pedir la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo hicieron ya entre semana? Bueno, buena respuesta. Vamos a volver a hacerlo. ¿Qué hermanos quisieran que oremos por usted para pedir esta llenura del Espíritu Santo? Bueno, pasen por favor al frente, pero atrás de mí, porque si no los hermanos a la distancia ya nada más van a ver puras espaldas y no van a saber qué está pasando. Si pasan todos no importa tampoco, no pasa nada. Pasen los que gusten. Ahora bien, ¿quién de ustedes, hermanos, ya ha recibido ese bautismo con el Espíritu Santo? Hermana Laurita, hermana Araceli. Entonces, hermano Vicente, sean tan amables de ayudarme a orar por los hermanos que están al frente. Hermanos a la distancia, únanse con nosotros en la oración. No vamos a tener una terminación formal de la reunión, sino con esta oración, que puede durar 1 minuto o 2 horas, es como vamos a terminar nuestra reunión, más o menos a las 2 de la tarde. Pues entonces, hermanos, lo importante es que le digamos, Señor, lléname del Espíritu Santo. Lo único que puede estorbar la llenura del Espíritu Santo es un pecado del que no hayamos querido confesar, del que no nos hayamos querido apartar. Pero si cuando estamos diciéndole, Señor, me entrego a ti, quiero ser tuyo, lléname, el Señor nos trae a la memoria algo que está estorbando, pues ese es el momento, es la oportunidad para que usted lo confiese y le diga, Señor, en este momento te lo entrego. En este momento te pido perdón porque no quiero ningún obstáculo entre tú y yo, ¿verdad? Quiero irme lleno de ti, y así como por la fe un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, también por la fe tenemos que decirle, Señor, yo acepto esta llenura que tú me das con el Espíritu Santo. Porque es una promesa, ¿no? Acabamos de leer que es una promesa. Y las promesas de Dios pues no son para que lo convenzamos, sino porque Él ya nos las quiso dar. Ya está en su provisión de la muerte de Cristo para nosotros. Oremos entonces.